asuntos relacionados con la minería, todo lo que aquí se ha planteado. Va a quedar pendiente lo de medio ambiente, porque la secretaria ya tenía compromiso en Baja California Sur, pero va a venir a explicar sobre derrames de tóxicos, contaminación en el río Sonora, todo lo que ha causado la explotación minera por irresponsabilidad, por descuido o por accidentes. Entonces, María Luisa Albores va a estar con nosotros la semana próxima, pero sí sobre otros temas relacionados con las minas va a informar la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, y Zoé Robledo, director del Seguro Social. Entonces comenzamos con la doctora Olga Sánchez Cordero. Muy buenos días. Con su venia, señor presidente, pues en cumplimiento a la instrucción y como parte de las acciones que se llevan a cabo en beneficio y promoción de la gobernabilidad en nuestro país, la Secretaría de Gobernación, en coordinación con otras secretarías de Estado, concretamente con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía, y también con los gobiernos locales, ha servido la Secretaría de Gobernación como facilitador del diálogo para la atención de 6 conflictos mineros en los estados de Sinaloa, Baja California, Guerrero, Zacatecas y Querétaro. Con esta intervención se han escuchado las voces de los interesados y se ha logrado generar acuerdos consensuados en beneficio de todas las partes interesadas. Si me pueden pedir, por favor, para que vayan pasando. Sí, ya la segunda diapositiva. En el tema de la mina de San Rafael en Cozalá, se ha dado un seguimiento puntual y me permitiré exponer algunas de las acciones realizadas para su atención. La situación que concierne a la mina de Cozalá desde enero del 2020 se ha fundado en la exigencia de los trabajadores por la aplicación de un contrato colectivo de trabajo, así como las medidas referentes al medio ambiente y a la salud. Asimismo, existía una disputa entre organizaciones sindicales por la titularidad del contrato colectivo de trabajo. En febrero y agosto del 2020, se realizaron diversas acciones tendientes a acercar las posiciones y a buscar entablar un diálogo entre las partes. El 17 de septiembre, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje llevó a cabo un recuento para definir la titularidad del contrato colectivo. Para el 20 de septiembre, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana como el titular del contrato colectivo. Y como consecuencia de lo anterior, que aquí es importante decirlo, se presentaron 2 juicios de amparo, por lo que la titularidad del contrato colectivo de trabajo está aún en tribunales. Y también hacer un llamado muy respetuoso a los tribunales que tienen estos 2 juicios de amparo para que pudieran resolver a la brevedad posible y nosotros en las negociaciones tener la certeza ya sobre la resolución que emitan, en base a la resolución que emitan. En diciembre del 2020, el señor presidente de la República instruyó a las titulares de las Secretarías de Gobernación, de Trabajo y de Economía encargarse de la conciliación del conflicto. Durante ese mismo mes
fueron retomadas las negociaciones con la intención de reanudar las operaciones de la mina, conciliar las diferencias entre la empresa y el sindicato. En marzo del año en curso, se llevaron a cabo diversas reuniones para la discusión y negociación de un nuevo acuerdo. Paralelamente, se trabajó en una carta compromiso con el detalle de los alcances de la reapertura de la mina, el ingreso de los trabajadores y la realización de una visita de inspección en materia de seguridad e higiene por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El 26 de abril, una comisión de servidores públicos de las Secretarías de Gobernación, Trabajo y Economía, hace apenas escasos días, llevó a cabo diversas reuniones en Culiacán, Sinaloa, con trabajadores de la mina de Cozalá, quienes coincidieron en la reactivación que la reactivación de la mina es una prioridad. Actualmente, las partes se encuentran en pláticas sobre los términos de la reapertura de la mina y el ingreso de los trabajadores. Y aquí hacemos un llamado tanto a la empresa minera como a los trabajadores a avanzar en las diversas posiciones que se tienen de la recontratación de algún grupo de trabajadores para que ya podamos avanzar en la reapertura de la mina. Esto sería cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, informaremos respecto al asunto de la mina de Cananea, el reparto proporcional del 5% del valor accionario. Primero, poner en contexto, este conflicto se origina a partir de la privatización de la mina de Cananea en 1990, en la que se acordó que para la terminación de las relaciones laborales se otorgaría el equivalente al 5% de las acciones de la mina. Dichos recursos no fueron entregados sino hasta después de 14 años con la firma de un acuerdo entre la empresa y el sindicato minero titular del contrato colectivo, en donde se evaluó el 5% de las acciones en $54.084.000 americanos. La entrega de los recursos provocó inconformidades. Por un lado, hubo trabajadores que consideraban tener derecho a la parte proporcional y que no habían recibido pago alguno. Otro grupo de trabajadores que recibieron distintas cantidades y consideraban que el pago era incompleto, y por su parte el sindicato, que ha sostenido ser el propietario de dichos recursos. Adelante. A partir del 29 de abril de 2005 se iniciaron una serie de demandas que involucraron a 6.381 trabajadores ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, reclamando los pagos correspondientes. La Junta Federal, ya en dos ocasiones, en 2012 y en 2018, ha emitido laudos que han sido recurridos y resueltos por tribunales de amparo, en los cuales se ha venido definiendo cuál es el grupo de trabajadores que tiene derecho a dichas reclamaciones. En el caso de la última resolución de amparo, el tribunal le ordenó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que emitiera un tercer laudo, un nuevo laudo, con algunas directrices, en algunos casos para condenar al sindicato y en otros para absolverlo de juicios en donde las y los trabajadores no habían acreditado su derecho. Adelante. Atendiendo a la resolución del tribunal, la Junta Federal emitió un laudo el pasado 7 de abril de 2021, en donde en 15 expedientes se absuelve al sindicato de las prestaciones que le fueron reclamadas, y en 6 de los expedientes se condena al sindicato minero para hacer efectivo el derecho de la distribución proporcional de $54 millones que involucra a 708 trabajadores y a 300
389 para el pago de las diferencias pendientes. Frente al laudo se interpusieron 6 recursos de amparo, 4 por parte de 462 trabajadores inconformes, 1 por parte del sindicato minero y otro más por parte de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sindicato, por lo que este asunto está pendiente de ser resuelto por los tribunales de amparo. Aquí está la línea del tiempo, vemos el inicio de este conflicto, 1990, con la privatización de la mina, el compromiso del pago del 5%, en octubre de 2004 el convenio, en octubre de 2012 este primer laudo, en abril de 2018 el segundo laudo y finalmente en abril de este año este tercer laudo con la presentación de los 6 amparos. También informaremos respecto a la huelga de Taxco, después de 14 años de conflicto y de una huelga estallada por instrucciones del presidente López Obrador. La Secretaría del Trabajo inició las mesas de diálogo entre el sindicato minero y la empresa para poder llegar a un acuerdo. En este sentido se ha venido avanzando, ya se comprometió el pago de reparto de utilidades a 26 trabajadores que se les debía de 2006 y 2007. Estos pagos se realizarán la próxima semana en las oficinas de la Secretaría. También se ha venido avanzando ya en definir a los 136 trabajadores y un acuerdo de liquidación y ciertos pagos que permitan llegar a un acuerdo y resolver este conflicto de huelga que, como mencionaba, lleva 14 años. Estamos muy cerca, esperemos que en los próximos meses tengamos ya resuelto este conflicto en la mina de Taxco. Es cuanto, presidente. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan esta mañana y a quienes nos ven. Y antes que nada, un abrazo muy grande a todas las enfermeras y enfermeros de nuestro país, que sea doble a las del IMSS. Este tema que tiene que ver con los ex trabajadores mineros de esta mina de Cananea, pues también tuvo repercusiones. Este proceso de privatización en los años 90, que hoy siguen teniendo en el desamparo de alguna manera a muchos de estos trabajadores. Un poco de antecedentes a partir de las preguntas que han surgido aquí en la mañanera, pero desde antes nos había instruido el presidente López Obrador a atender este tema. Como ya se mencionó, la empresa minera de Cananea, que era propiedad del Estado mexicano, se privatizó en 1990 y pasó a manos de Grupo México, y ahí adoptó el nombre de Empresa Mexicana de Cananea. Y quizá ahí empiezan algunos de los problemas, ya que no se encuentran antecedentes de que los trabajadores de esa mina hubieran tenido un proceso de formalización e incorporación al Seguro Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se estableció un criterio un tanto borroso, en donde se establecía que ellos habían renunciado voluntariamente a sus derechos. A partir de eso hemos estado trabajando en una reconstrucción. Supuestamente hubo una asamblea en 1997 en donde se acordó no ser incorporados al régimen ordinario, con el argumento que ya se contaba con atención médica privada que otorgaba la propia empresa minera en el hospital El Ronquillo, que era propiedad de esta empresa. En 2007, la sección 65 del sindicato estalla en huelga contra la compañía mexicana de Cananea y la siguiente, entonces la prestación médica que se daba en este hospital de El Ronquillo se cancela.
se cierra el hospital y es dado en comodato al gobierno del estado de Sonora de aquellos años. Se firman convenios con la autoridad local para poder seguir dando atención médica a los extrabajadores y en 2009 la empresa concluye la relación laboral entre Mexicana de Cananea y el sindicato. En ese momento se contaban con 2.800 trabajadores. Hay una recontratación de algunos de los trabajadores ahora por la empresa Buenavista del Cobre y se empiezan a otorgar servicios de salud tanto a los mineros recontratados como a algunos de los mineros retirados, de los que ya estaban jubilados. Estos servicios de salud se otorgan desde entonces tanto para los trabajadores activos como para los retirados en el hospital que está en el Parque de Tamosura, en el Hospital General de Cananea, que opera la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sonora. El problema que han manifestado, la siguiente, los dos grupos de mineros retirados, tanto los mineros retirados cananenses, Asociación Civil, y la Asociación de Mineros Retirados de la sección 65, es, por un lado, la atención médica, que manifiestan que no es completa o que no se le otorga a la totalidad, y su incorporación al régimen de jubilación del Seguro Social. A partir de las instrucciones del presidente, lo que hemos estado haciendo siempre en un diálogo permanente con ambos grupos, la siguiente fue una serie de reuniones y de acuerdos, tanto para la atención médica como para el reclamo de la jubilación, de su incorporación al régimen ordinario del Seguro Social. Por un lado, en lo que tiene que ver con lo médico, acudimos a una visita en noviembre y hemos seguido dialogando con el gobierno del estado para que ese hospital de Tamosura pueda analizarse la posibilidad de que sea operado por el Seguro Social. Al final de cuentas, ahí están muchos trabajadores vigentes del Seguro Social, del nuevo contrato colectivo de trabajo, de los que están en la minera del cobre, y también para poder ampliar los servicios para los mineros retirados. Y el segundo acuerdo, que tiene que ver con la pensión, fue elaborar un padrón para saber exactamente cuántos mineros están en esta condición y también verificar el número de sus beneficiarios. Ese padrón, se establecieron mesas en donde estuvimos recibiendo mucha información, recopilándola, y el 17 de febrero se concluyó ese ejercicio. A la fecha, el Seguro Social tiene 2.809 expedientes, 1.506 corresponden a mineros titulares y 1.303 a posibles beneficiarios. Con estos expedientes, ¿qué es lo que estamos haciendo? En un trabajo junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y también con la Secretaría de Economía, pues intentar construir algunas soluciones, cotejando la información de los expedientes, también conciliándola entre ambos grupos, para ver en dónde aparecen periodos completos laborados y un cálculo de los salarios reales. Con esto estamos cruzándolo con documentos de archivo, tanto de demandas que en su momento ocurrieron en la Junta de Conciliación y Arbitraje, tanto en la sala especializada como en la Junta local. También estamos con la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía, pues haciendo una revisión y un análisis más profundo de las condiciones que en el año de 1990, se dio la concesión en la privatización de esta mina, y también documentos propios del Seguro Social, por si hubiera algún acuerdo del Consejo Técnico que estableciera que esos mineros tenían una condición distinta porque no iban a ser atendidos por el IMSS, supuestamente por ser atendidos en la parte de prestaciones médicas de manera privada, pero que nunca, evidentemente, se resolvió pues el tema de su pensión. Al final de cuentas, el Seguro Social no es solamente la atención médica, sino es un modelo amplio de seguridad social. En ese momento estamos. Seguimos dialogando con ellos y ahora con el gobierno del estado para ver la posibilidad de que ese hospital
pues de alguna manera corregir y que sea operado por el Instituto Mexicano del Seguro Social para todos quienes ahí se atienden. Hay que decirlo, en Cananea ese es el único hospital que atiende también a derechohabientes del ISSSTE, del ISSSTESON, de los sistemas de seguridad social de Sonora y de trabajadores afiliados al Seguro Social. Hay que corregir eso, pero también revisar qué soluciones se pueden ofrecer y también en un diálogo con la empresa minera en reconocimiento de si hubiera alguna obligación en ese sentido. Sería todo por nuestra cuenta, señor presidente. Gracias. Bueno, si les parece, continuamos con la información.